Hola, yo soy Cintia León de la clase de Economía Política Internacional y hoy les voy a hablar de la teoría de la estabilidad hegemónica según Kindleberger, Giblin y Krasner. La teoría de la estabilidad hegemónica sostiene que la estabilidad y apertura económica internacional se puede ocurrir cuando hay un solo estado dominante. El argumento básico de la tesis de estabilidad hegemónica es que la distribución del poder entre los estados es el principal determinante del carácter del sistema económico. A mediados de la década de 1970, Charles Kindleberger, Robert Giblin y Stephen Krasner presentaban descripciones y explicaciones similares para los patrones de las relaciones económicas desde el siglo XIX. Ellos concluyeron muchas cosas a partir de la Segunda Guerra Mundial. El contexto histórico hizo que se repensara el orden de la hegemonía en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña se posicionó a finales del siglo XIX como un líder hegemónico que brindó estabilidad y fomentó la liberalización en la economía internacional. Por otro lado, consideraron que Estados Unidos tenía una situación similar de Estado y desempeñaba funciones similares en las primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Todos interpretaron la inestabilidad y el cierre de las relaciones económicas internacionales en el periodo de entreguerras como resultado de la ausencia de una hegemonía. Para ese entonces, Gran Bretaña había perdido la capacidad y voluntad de actuar como líder hegemónico, mientras que Estados Unidos no estaba dispuesto a asumir el rol de líder hegemónico. Finalmente decidieron que Estados Unidos había perdido su estatus hegemónico a mediados de la década de 1970 y predijeron la erosión de la liberalización económica nacional y el surgimiento de una mayor inestabilidad. La teoría revisa dos versiones para explicar la inestabilidad inherente de los sistemas no hegemónicos y hegemónicos. Para esto, se va a revisar primero Kindleberger, que fue un economista liberal. Él basa su explicación en ideas de teoría de juegos y en particular la lógica de los bienes colectivos. Él mantiene que la estabilidad económica nacional es un bien público o colectivo para todos, ya que los países se benefician de ello independientemente si ellos o no contribuyeron en su producción. Kindleberger dice que es muy poco probable que los países pequeños y medianos contribuyan a la producción de este bien público, ya que saben que sus pequeñas contribuciones tendrán un pequeño impacto y en cambio van a esperar que otros lo hagan. Se necesita una hegemonía con suficiente poder y motivación para ser el productor de este bien público de estabilidad económica internacional. En pocas palabras, dice que para que un mundo se estabilice debe de haber un estabilizador. Y por otro lado, están Gilpin y Krasner, donde ellos aceptan parte de la teoría de Kindleberger, pero proponen también la lógica de seguridad. La lógica detrás de la estabilidad hegemónica es promover la liberalización económica sin poner en riesgo la seguridad. No necesariamente todos los estados se benefician, hay quienes no tienen interés de liberalizar. Y aceptando esta teoría de para que haya estabilidad y por tanto liberalización, un solo estado debe ser el regulador. Pero esto, ¿cómo se mide? Bueno, primero se van a medir por tres factores: por seguridad internacional, los grados de libertad económica y el poder militar, económico e internacional. Tanto en las versiones de bienes colectivos como de seguridad de la tesis de estabilidad hegemónica, para mantener un sistema abierto, la hegemonía debe realizar ciertas funciones. Eso debe tomar la iniciativa en la organización de la liberalización del comercio y mantener abierto su mercado en tiempos de recesión. Debe gestionar el sistema monetario internacional proporcionando a la moneda internacional la liquidez del sistema e invertir capital. En pocas palabras, para que exista esta hegemonía cumpliendo el rol de regulador, debe cumplir con todas las funciones.
aceptando esta teoría de para que haya estabilidad y por tanto liberalización, un solo Estado debe ser el regulador. Sobre Estados Unidos hay mucha ambigüedad en este caso. Estados Unidos sigue siendo la hegemonía más grande del mundo. Sin embargo, cuestiones como la participación mundial de exportaciones, créditos internacionales, el petróleo, han hecho que una hegemonía se debilite al grado que muchas potencias mundiales se le estén comparando. La teoría mencionaba que la estabilidad económica iría descendiendo. Sin embargo, en 2 décadas esto no ha pasado y en algunos casos la apertura hasta ha crecido, con excepción de algunas recesiones, pero desde 1970 las finanzas globales han incrementado. También existen varias críticas a esta teoría, donde, por ejemplo, dónde quedan los actores, son verdaderamente libres los mercados, cuál es el rol de la sociedad civil y cuál es el rol de los individuos. Muchas gracias y